noches, jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a continuar con los simulacros de los tribunales de conciliación dentro de los juicios colectivos económicos sociales. Este ha sido una actividad del octavo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, futuros abogados, iniciamos con este procedimiento. Ya será prácticamente pues lo último de este semestre, y les agradezco a cada uno de ustedes por ese entusiasmo que han puesto en estos simulacros para su aprendizaje. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a hacer el simulacro de la audiencia de parte de la empresa Bananera Chiquita Sociedad Anónima y el sindicato de Bananera Chiquita Sintrabanchihua. A continuación van a pasar los compañeros a hacer el simulacro. Buenas noches, por favor que ingrese la delegación laboral. Por favor que haga ingreso la delegación patronal. Buenas noches, solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para recibir al tribunal que haga su ingreso en este momento. Muy buenas noches a todos, por favor, tomen asiento. En esta oportunidad nos encontramos en esta sala para celebrar la audiencia de conciliación dentro del juicio colectivo económico-social que se tramita en el Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo de Previsión, identificado con el expediente número 13-2025, planteado por el Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Sintrabanchihua, siendo las 18:45. Les recuerdo que esta audiencia de conciliación se rige por los principios de buena fe, equidad, legalidad y diálogo social. Solicito también al señor secretario recoger las identificaciones para poder verificar la asistencia de cada uno. Vamos a proceder con la identificación de cada una de las partes conforme a la ley. De acuerdo con lo establecido en el artículo 385 del Código de Trabajo, esta audiencia fue citada con 2 horas de anticipación de la hora señalada para su celebración. Aunque estaba programada para las 20:45 de esta noche, se lleva a cabo a las 18:45 en cumplimiento de lo dispuesto por dicho artículo. Conforme a esa norma, el tribunal debe escuchar a las partes por separado para conocer con precisión sus pretensiones. Voy a dar lectura a la comparecencia. Por la parte sindical,
se encuentra la empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, el señor Manuel de Jesús Picharrojo, quien se identifica con el documento personal de identificación y código único de identificación 2979, espacio 20626, espacio 0311. Muy buenas noches. Asimismo, la señorita Frida Isabela Valle Ovalle, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 3058, espacio 23930, espacio 0301. Muy buenas noches. También tenemos a la señorita Ana Cristina Ramírez Pérez, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 3056, espacio 07618, espacio 0301. Muy bien. Ellos se encuentran asesorados por el licenciado Mauro Humberto Pérez, abogado y notario, con el número de colegiado 46802. Muy buena noche. Verificamos la presencia por la parte patronal. La empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, se encuentra presente la señorita Kimberly Daniela Hernández Pérez, quien se identifica con el documento personal de identificación con número único de identificación 3046, espacio 88142, espacio 0115. Muy buenas noches. La señorita Heidi Marlene Lara Gómez, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 1852, espacio 03787, espacio 0301. Buenas noches, honorable presidente. Muy buena noche. Asimismo, verificamos la asistencia de la señorita Kimberly Araceli Márquez Bejarano, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 3059, espacio 97157, espacio 0302. Muy buenas noches. Asesorados por el licenciado Jorge Armando Vainas Iscuyú, quien es abogado y notario, colegiado número 46629. Muy buenas noches. Verificada la comparecencia de las partes y de conformidad con el Código de Trabajo, vamos a escuchar por separado a cada una de las partes. En este caso, vamos a escuchar primero a la parte sindical, por lo que solicitamos a la parte empleadora retirarse un momento, lo cual solicito la colaboración del señor secretario para que les invite a que se puedan retirar. Muy bien, vamos a escuchar a la parte sindical. Si ustedes quieren decirnos algo
sobre el proyecto de pacto para conocer pueden expresarlo en este momento. Y les pregunto, ¿han tenido algún acercamiento con la parte empleadora o han llegado a algún acuerdo parcial? Muy buenas noches, honorable tribunal. Comparezco en representación de la delegación sindical para manifestar que no hemos tenido ningún acercamiento con la parte empleadora. Se agotó la vía directa sin obtener respuesta, motivo por el cual nos vimos en la necesidad de promover el presente juicio colectivo económico-social. Sabemos que este tribunal ya ha solicitado los informes estadísticos y económicos correspondientes al Ministerio de Trabajo y a las instituciones bancarias, por lo que queremos dejar constancia de que conforme a la información disponible, la empresa cuenta con la capacidad económica suficiente para atender las pretensiones planteadas en el proyecto del pacto colectivo. En consecuencia, solicitamos respetuosamente que en las recomendaciones del tribunal se considere el otorgamiento de los beneficios económicos propuestos, los cuales buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores sin afectar la estabilidad financiera de la empresa. En cuanto a los aspectos jurídicos, el proyecto contempla disposiciones esenciales que todo pacto colectivo debe incluir, tales como el reconocimiento del sindicato como representante legítimo de los trabajadores, la garantía de la libertad sindical y las licencias sindicales necesarias para la realización de la asamblea durante la jornada laboral. Estos derechos se encuentran respaldados por los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, debidamente ratificados por el Estado de Guatemala, y por el artículo 46 de la Constitución Política de la República, el cual otorga preeminencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos los laborales. En virtud de ello, solicitamos que el tribunal recoja y reconozca estos principios en el instrumento colectivo que se está conociendo, garantizando así el pleno ejercicio de los derechos sindicales y la justicia social que inspira nuestro ordenamiento laboral. Muy bien. ¿Hay algo más que desean argumentar, aparte de lo que ya plantearon? No tenemos más que argumentar, honorable tribunal. Siendo así, si no hay más argumentos, los invito a que también se retiren para que pueda ingresar la parte patronal. Muy bien, ya escuchamos a la parte sindical y queremos saber cuáles son sus argumentos respecto al proyecto de pacto que quisieran llegar a ustedes o por qué se obra el juicio proyecto de pacto. Muy buenas noches, honorable tribunal. En representación de la parte patronal, quiero manifestarle que hemos analizado con determinación el proyecto de pacto presentado por el sindicato y reconocemos y mantenemos un diálogo abierto y constructivo, y coincidimos con este tribunal en el espacio adecuado para discutir de manera responsable, artículo por artículo, según lo planteado por ellos. Asimismo, es importante indicar que para sustentar las oposiciones, la empresa ha elaborado un informe financiero detallado, el cual refleja de manera objetiva la situación económica actual y proyectada de nuestra empresa. En este caso, quiero darle el informe al secretario. Muy bien. ¿Tienen algo más que argumentar o algo más que decir? Nada más que agregar. Muy bien. Señor secretario, por favor, haga ingresar a la parte sindical para que pueda nuevamente retomar la audiencia con ellos. Muy
bien, continuamos con la audiencia, habiendo escuchado a ambas partes y tomando en cuenta que la parte empleadora ha solicitado que el proyecto de pacto colectivo sea analizado artículo por artículo. Este tribunal considera oportuno proceder a su discusión en forma conjunta. Sector sindical, ¿está usted de acuerdo con que se discute el proyecto de pacto colectivo artículo por artículo por parte patronal? Excelente. Ahora pregunto a la parte... muy bien, vamos a continuar con el proyecto de pacto. Ustedes presentaron 8 artículos, entonces vamos a dar inicio a leer el primero. Procederé de la siguiente manera. Artículo número 1. Las partes. Las partes del presente pacto colectivo son las siguientes. Inciso A. La empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, se denominará la parte patronal. Inciso B. El Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Central Anchigua, se denominará el sindicato. Inciso C. La empresa y el sindicato se denominarán en su conjunto las partes. ¿Hay alguna propuesta o modificación por la parte patronal? Honorable Tribunal, por el sector patronal estamos de acuerdo con que el artículo permanezca de esa manera. Consideramos que refleja correctamente la identidad de ambas partes y su reconocimiento mutuo dentro del proceso. Muy bien, señor secretario, haga constar en el acta lo manifestado. Siendo así, procederé a dar lectura al artículo número 2. Derechos adquiridos y costumbres. Todos los derechos adquiridos y establecidos a favor de los trabajadores en pactos anteriores y en convenio de aplicación general o de costumbres adquiridas quedarán vigentes siempre que no se funden en error y no se encuentren reguladas dentro de este pacto. Dicha vigencia se mantendrá en tanto no sean legalmente denunciadas por cualquiera de las partes para acordar lo procedente entre las partes. Pregunto, delegado del sector patronal, ¿cuál es su propuesta o está de acuerdo? Honorable Tribunal, en el concepto de derechos adquiridos nos basamos en el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagrados en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que los derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación laboral, asimismo en el artículo 22 del Código de Trabajo, por lo que su respeto y continuidad resultan acordes a la ley y no generan oposición de nuestra parte. Muy bien. Secretario, hágalo constar en el acta, por favor. Continuamos con el proyecto de pacto. Procederé a dar lectura del artículo número 3, libertad de sindicalización. La empresa garantiza su respeto irrestricto al derecho de libertad de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores de la misma. Por consiguiente, ambas partes se abstendrán en lo absoluto de ejercer medidas para que los trabajadores ingresen, permanezcan o se retiren de los sindicatos. Los trabajadores sindicalizados o no gozarán de los mismos derechos ante la empresa. La empresa y sus representantes se abstendrán de inferir o limitar en cualquier forma el ejercicio de la facultad de sindicalización de sus trabajadores. Pregunto, ¿hay alguna propuesta o modificación por la parte patronal? Honorable Tribunal, somos conocedores de la libertad sindical, es un derecho fundamental garantizado tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 34 como en el artículo 102 literal Q del Código de Trabajo, por lo cual no tenemos oposición. Muy bien. Señor secretario, haga constar en el acta lo manifestado. Continuamos con la lectura del artículo número 4. Aniversario sindical y ayuda económica. El sindicato celebrará el aniversario de su constitución en las fechas establecidas en el presente pacto colectivo. Para el efecto, la empresa otorgará la cantidad de 5.252 quetzales
al sindicato en concepto de ayuda para contribuir en las festividades de aniversario organizadas por el sindicato. La ayuda económica será entregada al sindicato con 15 días de anticipación de la fecha de aniversario, con el objeto de que los trabajadores disfruten del descanso que corresponde al aniversario sindical. Si dicha fecha coincidiere en día domingo, el mismo será trasladado para el día hábil inmediato posterior. Pregunto, delegados del sector patronal, ¿cuál es su propuesta o aceptan? Honorable Tribunal, a través de esta negociación que estamos teniendo, estos beneficios son adicionales y hemos realizado un análisis y el reconocimiento del descanso por aniversario sindical no genera impacto significativo en la productividad, pues se trata de una fecha específica que puede planificarse con anticipación. Además, la aceptación de este artículo refleja la disposición de la empresa para mantener la relación armoniosa y el respeto con el sindicato. Muy bien, señor secretario, va a constar en el acta lo manifestado. Continuamos con la lectura del artículo número 5, el cual dice: útiles escolares. La empresa entregará anualmente útiles escolares a los hijos de los trabajadores permanentes de la misma, a los hijos adoptivos de estos, o los hijos de sus esposas o personas unidas de hecho con el trabajador y que convivan con él y que se encuentren debidamente inscritos en las escuelas de las comunidades del presente departamento. Los útiles escolares que la empresa entregará serán los siguientes. Inciso A: 12 cuadernos de 100 hojas, cada uno distribuidos así: 8 con líneas, 2 con cuadrícula grande y 2 en blanco. Inciso B: 6 lápices para los alumnos de primero a sexto grado y 6 bolígrafos para los alumnos de segundo a sexto grado. Inciso C: un borrador, un sacapuntas, una caja de crayones de 12 colores y un estuche de geometría. A los alumnos de primer grado de primaria, la empresa les proporcionará el libro de trabajo El Nuevo Sembrador, el cual y el libro de estudios sociales correspondiente al grado. Los útiles escolares serán entregados a los padres de los alumnos con 5 días de anticipación a la fecha en que oficialmente deba dar inicio el ciclo escolar. La pregunta sería: delegados del sector patronal, ¿cuál es tu propuesta o aceptan dicho artículo? Honorable Tribunal, si aceptamos este beneficio adicional, ya que lo consideramos viable y contribuye al bienestar de los hijos de los trabajadores, sin afectar significativamente la capacidad económica de la empresa. Excelente. Señor secretario, hágalo constar, por favor. Continuamos con el proyecto de pacto, dándole lectura al artículo número 6, salario diferido. La empresa se compromete a dar un salario diferido que será de la misma cantidad de un salario ordinario mensual que devenga cada trabajador. Dicho salario será pagado el 15 de diciembre de cada año. Delegados del sector patronal, ¿cuál es su propuesta o aceptan el presente artículo? Honorable Tribunal, la parte patronal no está de acuerdo con esta propuesta. Aunque la empresa al momento mantiene su estabilidad financiera y un endeudamiento controlado del 40%, la rentabilidad neta para el 2025 se ve afectada por factores externos, ajenos a la buena administración, tales como el clima, las plagas y medidas arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, resulta viable aprobar el pago del 100% del salario adicional solicitado en el pacto colectivo sindical. No obstante, con base en la capacidad económica y la liquidez proyectada, la auditoría nos recomienda otorgar una bonificación extraordinaria equivalente al 32% del salario, la cual sería un monto de 1.200 pagados el 15 de diciembre de cada año, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni los márgenes de capital de trabajo.
Asimismo, cabe recordar que conforme a los artículos 4 y 5 del presente proyecto, la empresa ya ha accedido a otorgar beneficios adicionales como la ayuda económica por aniversario y la entrega de útiles escolares, lo cual representa un esfuerzo significativo dentro de nuestras posibilidades actuales. Es importante fundamentarnos en el cuarto considerando literal B del Código de Trabajo. La negociación colectiva debe desarrollarse atendiendo la disponibilidad económica de la empresa y a fin de garantizar la viabilidad de las obligaciones asumidas. En virtud de lo anteriormente expuesto, proponemos que la compensación económica continúe siendo cubierta conforme a las disposiciones laborales vigentes en un 32% del salario diferido anual. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como corresponde, le pregunto a la parte sindical si se quiere manifestar al respecto o está de acuerdo con lo manifestado por la parte patronal. Honorable tribunal, ¿nos podría brindar unos minutos para poder discutir la propuesta con los compañeros, por favor? Claro que sí, sírvanse a reunirse y nos indican cuando ya estén listos. Honorable tribunal, la parte sindical no puede aceptar el argumento de incapacidad económica planteada, ya que como consta en los informes financieros que obran en el expediente, la empresa sí cuenta con los recursos para asumir este compromiso. En muestra de buena fe y equilibrio proponemos mantener el salario diferido al 50% equivalente al monto de 2,000 quetzales como alternativa razonable. Muy bien, esa es la propuesta que plantea la parte sindical. Pregunto, ¿hay alguna contrapropuesta por parte del sector patronal? Honorable tribunal, solicitamos unos minutos para poder debatir la propuesta del sindicato. Claro que sí, están en todo su derecho para que puedan reunirse. Gracias, honorable tribunal. Como empresa reconocemos la buena fe y la disposición para alcanzar un punto medio con el sindicato. Sin embargo, tras revisar los cálculos financieros y los cuales usted puede observar, aún resulta complicado cubrir el 50% de un salario diferido. Por lo tanto, ofrecemos un monto máximo de 1,200 quetzales por trabajador a pagarse en las fechas indicadas anteriormente, que sería el 15 de diciembre de cada año, como un incentivo anual que reconoce el esfuerzo de nuestros colaboradores sin poner en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Muy bien. Le pregunto a la parte sindical, ¿acepta la propuesta final de la delegación patronal? Solo como recomendación a la parte patronal, no existe la palabra colaboradores en la ley, ¿verdad? En la ley de trabajo, sino que somos trabajadores. Entonces solicitamos un momento para poder discutir con los compañeros presentes, por favor. Claro que sí, pueden tomarse el tiempo necesario.
honorable tribunal, en nombre del sector sindical aceptamos el monto de 1.200 propuesto por la parte patronal con el objetivo de avanzar en la formalización del pacto colectivo. Muy bien. Hágase constar en el acta que las partes han llegado a un acuerdo respecto al artículo número 6. Continuamos con el proyecto de pacto, procediendo a leer el artículo número 7, el cual indica la vigencia del pacto. El presente pacto colectivo de condiciones de trabajo tendrá vigencia por el plazo de 2 años. Los mismos se inician a contar el día 6 de noviembre del año 2025, por lo que el vencimiento será el 5 de noviembre del año 2027. Vencido el plazo establecido sin que las partes efectúen la denuncia en forma legal, se entenderá prorrogado en forma automática el presente pacto por un periodo igual al de su vigencia, es decir, igual al establecido en el presente pacto, plazo que continuará rigiendo en forma sucesiva si por cualquier circunstancia se omitiere la correspondiente denuncia y la empresa continuara con sus operaciones. En cualquier caso, las disposiciones del presente pacto colectivo de condiciones de trabajo continuarán vigentes en tanto no entre en vigor un nuevo pacto que lo sustituya. Denunciado este pacto por cualquiera de las partes, las mismas de conformidad con la ley están en la obligación de negociar uno nuevo. La negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá iniciarse con antelación de 6 meses a la fecha del vencimiento de su vigencia. Delegado del sector patronal, ¿cuál es su propuesta o acepta dicho artículo? Gracias, honorable tribunal. La parte patronal hace referencia en pactar periodos razonables, que esto nos permitirá una estabilidad laboral, pero también la adaptación a nuevas condiciones económicas de nuestro mercado. Nosotros proponemos una vigencia de este pacto colectivo de 3 años. Este plazo nos permite brindar el tiempo necesario para evaluar resultados, principalmente del pacto, y realizar los ajustes pertinentes en futuras negociaciones y principalmente lo que es la productividad de la empresa. Muy bien, la parte sindical puede manifestarse respecto a lo propuesto por la parte patronal. Honorable tribunal, ¿nos podría brindar unos minutos para discutir la propuesta? Por supuesto, tómense su tiempo. Honorable tribunal, somos del criterio que con el tema que está hablando la parte empleadora, en este caso los 3 años es razonable, ya que nos han otorgado beneficios económicos plasmados en el proyecto de pacto, por lo cual nosotros aceptamos. Excelente. Se deja constancia en el acta que ambas partes han llegado a un acuerdo respecto al artículo número 7 del proyecto de pacto colectivo. Continuamos con el proyecto. Procederé a darle lectura al artículo número 8, cambios de denominación social. Si la empresa cambiara de denominación social o razón social, quien la sustituya hará el reconocimiento al sindicato respectivo como el único representante de los intereses sociales, económicos y laborales de los trabajadores sindicalizados. También acepta que el sindicato respectivo represente a los trabajadores no sindicalizados en relación a sus derechos sociales, económicos y laborales, siempre que los interesados lo soliciten expresamente al sindicato respectivo. Delegados del sector patronal, ¿cuál es su propuesta o aceptan dicho artículo? Honorable tribunal, por parte del sector patronal manifestamos nuestra aceptación del artículo anteriormente leído. Esto con fundamento en el artículo 23 del Código de Trabajo, que establece claramente que el patrón, al momento de ser sustituido, los trabajadores siguen con los beneficios pactados.
Muy bien, señor secretario, va a constar en el acta lo manifestado. Habiéndose llegado a los acuerdos correspondientes, se dará lectura íntegra de los mismos a las partes. El pacto colectivo de condiciones de trabajo negociado quedará de la siguiente manera. Pacto colectivo de condiciones de trabajo entre la empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, y el Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Sintrabanchigua, el cual queda de la siguiente manera. Artículo 1. Las partes. Las partes del presente pacto colectivo son las siguientes. A. La empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, se denominará la empresa. B. El Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Sintrabanchigua, se denominará el sindicato. C. La empresa y el sindicato se denominará en su conjunto las partes. Artículo número 2. Derechos adquiridos y costumbres. Todos los derechos adquiridos y establecidos a favor de los trabajadores en pactos anteriores y en convenios de aplicación general o de costumbres adquiridas quedarán vigentes siempre que no se funden en error y que no se encuentren regulados en este pacto. Dicha vigencia se mantendrá en tanto no sean legalmente denunciadas por cualquiera de las partes para acordar lo procedente entre las partes. Artículo número 3. Libertad de sindicalización. La empresa garantiza su respecto irrestricto al derecho de libertad de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores de la misma. Por consiguiente, ambas partes se abstendrán en absoluto de ejercer medidas para que los trabajadores ingresen, permanezcan o se retiren de los sindicatos de trabajadores, sindicalizados o no. Gozarán de los mismos derechos ante la empresa. La empresa y sus representantes se abstendrán de impedir o limitar en cualquier forma el ejercicio de la facultad de sindicalización de sus trabajadores. Artículo número 4. Aniversario sindical y ayuda económica de los sindicatos. Celebrarán el aniversario de su constitución en las fechas establecidas en el artículo 30 del presente pacto colectivo. Para el efecto, la empresa otorgará la cantidad de 5.252 quetzales a cada sindicato en concepto de ayuda para contribuir en las festividades de aniversario organizadas por los sindicatos. La ayuda económica será entregada a los sindicatos con 15 días de anticipación a la fecha del aniversario, con el objeto de que los trabajadores disfruten del descanso que corresponde al aniversario sindical. Si dicha fecha coincidiere en día domingo, el mismo será trasladado para el día hábil inmediato posterior. Artículo número 5. Útiles escolares. La empresa entregará anualmente útiles escolares a los hijos de los trabajadores permanentes de la misma, a los hijos adoptivos de estos o a los hijos de sus esposas o personas unidas de hecho con el trabajador y que convivan con él y que se encuentren debidamente inscritos en las escuelas de las comunidades del departamento. Los útiles escolares que la empresa entregará serán los siguientes. A. 12 cuadernos de 100 hojas distribuidos así: 8 con líneas, 2 con cuadrícula grande y 2 en blanco. 6 lápices para los alumnos de primero a sexto grado, 6 bolígrafos para los alumnos de segundo a sexto grado, un borrador, un sacapuntas, una caja de crayones de 12 colores y un estuche de geometría. A los alumnos de primer grado de primaria, la empresa les proporcionará el libro de trabajo El Nuevo Sembrador y el libro de estudios sociales correspondiente al grado. Los útiles escolares serán entregados a los padres de los alumnos con 5 días de anticipación a la fecha y que oficialmente deberá dar inicio al ciclo escolar. Artículo número 6. Bonificación anual diferida. La empresa se compromete a dar 1.200 quetzales como bonificación anual diferida a cada trabajador. Dicho bono anual será pagado con el 15 de diciembre de cada año. Artículo número 7. Vigencia del pacto. El presente pacto colectivo de condiciones de trabajo tendrá vigencia por el plazo de 3 años. Los mismos se inician a contar del día 6 de noviembre del año 2025, por lo que el vencimiento será el 5 de noviembre del año 2028. Vencido el plazo establecido sin que las partes efectúen la denuncia en forma legal, se entenderá prorrogado en forma automática.
El presente pacto, por un periodo igual a su vigencia, es decir, igual al establecido en el presente pacto, plazo que continuará rigiendo en forma sucesiva si por cualquier circunstancia se omitiere la correspondiente denuncia y la empresa continuare con sus operaciones. En cualquier caso, las disposiciones del presente pacto colectivo de condiciones de trabajo continuarán vigentes, en tanto no entre en vigor un nuevo pacto que lo sustituya. Denunciado este pacto por cualquiera de las partes, las mismas de conformidad con la ley están en la obligación de negociar uno nuevo. La negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá iniciarse con una antelación de 6 meses a la fecha de vencimiento de su vigencia. Artículo número 8. Cambios de denominación social. Si la empresa cambiara de denominación o razón social, quien la sustituya hará el reconocimiento al sindicato respectivo como el único representante de los intereses sociales, económicos y laborales de los trabajadores sindicalizados. También acepta que el sindicato respectivo represente a los trabajadores no sindicalizados en relación a sus derechos sociales, económicos y laborales, siempre que los interesados lo soliciten expresamente al sindicato respectivo. Se informa a las partes que el acuerdo arribado es de cumplimiento forzoso. Quien incumpla será sancionado con multa de 500 a 1.000 quetzales y la parte a quien le favorezca el pacto podrá iniciar los juicios ordinarios o ejecutivos si existieren obligaciones de cantidad líquida y exigible. Asimismo, se hace saber que este convenio aprueba el pacto colectivo de condiciones de trabajo y será remitido a la Inspección General de Trabajo de conformidad con el artículo 375 del Código de Trabajo. Finalmente, se deja constancia de que a partir de esta fecha se levantan las prevenciones decretadas conforme al artículo 379 y 378 del Código de Trabajo. A continuación procedemos con la lectura del acta y el acuerdo correspondiente. Con el propósito de que ambas partes conozcan el contenido de lo transcrito y en su caso puedan formular las observaciones que consideren pertinentes respecto a su redacción. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al señor secretario del tribunal para que le pueda dar lectura al acta respectiva. Cada una de las partes, haciendo constar además que cada una de las... Una vez concluida la audiencia, se entregará a cada una de las partes un disco compacto que contendrá el registro del audio íntegro de la presente diligencia para los efectos legales correspondientes. Señor secretario, lo dejo en el suelo. Acta número 01-2025, colectivo número 01-173-2022, 111-62, juez A. En la ciudad de la Antigua Guatemala, el 27 de noviembre del año 2025, siendo las 18 horas con 30 minutos, ante el juzgado 19º pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, constituido en Tribunal de Conciliación, integrado por presidenta abogada Ana Rosaura Quiñones Valle, vocal representante del sector laboral Mireya Beatriz de León Farfán, vocal representante del sector patronal Sheridan Gabriela García García, y el abogado Henry Gabriel Chacón Mejía, secretario quien autoriza. Comparecen los delegados representantes de la parte trabajadora, el Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Intrabanchigua, integrada por los delegados titulares Manuel de Jesús Piché Rojo, quien se identifica con documento personal de identificación número 2609 espacio 90.201 espacio 0101. Frida Isabela Vega Ovalle, quien se identifica con documento personal de identificación número 2908 espacio 89.201 espacio 0101. Ana Cristina Ramírez Pérez, quien se identifica con documento personal de identificación número
3056 espacio 07618 espacio 0301, asesorados por el abogado Mauro Humberto B. Pérez, quien se identifica con carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios con el número de colegiado 46836. En su calidad de asesor sindical, documentos que se tienen a la vista y devuelven a sus portadores, a quienes la Asamblea General les confirió suficiente poder para firmar cualquier arreglo definitiva. En representación de la parte empleadora, Empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, comparecen los delegados titulares Kimberly Daniela Hernández Pérez, quien se identifica con documento personal 3046 espacio 88142 espacio 00115. Heidi Marlene Lara Gómez, quien se identifica con documento personal 1852 espacio 03787 espacio 0301. Kimberly Araceli Márquez Bejarano, quien se identifica con documento personal 1820 espacio 11230 espacio 0101, asesorados por el abogado Jorge Armando Vainas Tubuyú, quien se identifica con carnet extendido por el Colegio de Abogados y Notarios con el número colegiado 46629, en su calidad de asesor sindical, documentos que se tienen a la vista y se devuelven a sus portadores, quienes actúan legalmente con las facultades para firmar cualquier arreglo al referéndum. Primero, el presidente da la bienvenida y verifica la comparecencia de las partes por los documentos antes identificados. Se les indica que, tal como lo regula el artículo 384 del Código de Trabajo, se les convoca dentro del plazo de los 36 horas siguientes de haberse constituido este tribunal, y que se señaló la audiencia para las 10 de la mañana, pero conforme al artículo 385 la comparecencia se verifica con 2 horas de anticipación. Segundo, para esta fecha se convocó a las partes del presente conflicto colectivo económico-social para escucharlos en forma separada y conjunta, por lo que se procede en primer término a escuchar a las delegaciones en forma separada, primeramente para escuchar que expresan sobre el proyecto de pacto. Tercero, este tribunal, después de haber escuchado cada delegación en forma separada, se decide escuchar en forma conjunta, por lo que el Tribunal de Conciliación los insta a buscar un punto intermedio en cuanto a las peticiones contenidas en el proyecto de pacto colectivo, por lo que ambas partes aceptan. Cuarto, las partes acuerdan. En cuanto al artículo 1, lo aceptan tal como está en el proyecto. En cuanto al artículo 2, se acepta tal como está en el proyecto. En cuanto al artículo 3, se acepta tal como está en el proyecto. En cuanto al artículo 4, se acepta tal como está en el proyecto. En cuanto al artículo 5, se acepta tal como está en el proyecto. En cuanto al artículo 6, se llega a un acuerdo de otorgar una bonificación anual diferida de 1.200 quetzales, el cual se debe hacer efectiva cada 15 de diciembre, transferida a la cuenta de banco de cada empleado. En cuanto al artículo 7, se modifica el plazo de vigencia a 3 años. En cuanto al artículo 8, se acepta tal como está en el proyecto. Quinto, el Tribunal de Conciliación, en virtud de haber escuchado las pretensiones de ambas partes, luego de haberse realizado las indagaciones especialmente en cuanto a los derechos económicos discutidos y conforme al informe del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de fecha 23 de octubre de 2025 y el informe financiero de la empresa de fecha 24 de octubre del año 2025, se procede a emitir las recomendaciones sobre los artículos, recomendaciones que son escuchadas y aprobadas por ambas delegaciones. Por lo tanto, este tribunal delibera en la aprobación del convenio colectivo de condiciones de trabajo que constituye el pacto colectivo de condiciones de trabajo entre la empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, y el Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Sintrabanchigua, el cual queda de la siguiente manera. Artículo 1. Las partes. Las partes del presente pacto colectivo son las siguientes. Inciso A. La empresa Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima, se denominará la empresa. Inciso B. El Sindicato de Trabajadores de la Bananera Chiquita Guatemala, Sintrabanchigua, se denominará el sindicato.
Inciso C. La empresa y el sindicato se denominarán en conjunto a las partes. Artículo 2. Derechos adquiridos y costumbres. Todos los derechos adquiridos y establecidos a favor de los trabajadores en pactos anteriores y en convenios de aplicación general o de costumbres adquiridas quedan vigentes siempre que no se funden en error y no se encuentren reguladas en este pacto. Dicha vigencia se mantendrá en tanto no sean legalmente enunciadas por cualquiera de las partes para acordar lo procedente entre las partes. Artículo 3. Libertad de sindicalización. La empresa garantiza su respeto irrestricto al derecho de libertad de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores de la misma. Por consiguiente, ambas partes se abstendrán en absoluto de ejercer medidas para que los trabajadores ingresen, permanezcan o se retiren de los sindicatos. Los trabajadores sindicalizados o no gozarán de los mismos derechos ante la empresa. La empresa y sus representantes se abstendrán de interferir o limitar en cualquier forma el ejercicio de la facultad de sindicalización de sus trabajadores. Artículo 4. Aniversario sindical y ayuda económica. Los sindicatos celebran el aniversario de su constitución en las fechas establecidas. Para el efecto, la empresa otorgará la cantidad de 5.252 quetzales a cada sindicato en concepto de ayuda para contribuir en las festividades de aniversario organizadas por los sindicatos. La ayuda económica será entregada a los sindicatos con 15 días de anticipación a la fecha del aniversario, con el objeto de que los trabajadores disfruten del descanso que corresponde al aniversario sindical. Si dicha fecha coincide en día domingo, el mismo será trasladado para el día hábil inmediato posterior. Útiles escolares. La empresa entregará anualmente útiles escolares a los hijos de los trabajadores permanentes de la misma, a los hijos adoptivos de estos, a los hijos de sus esposas o personas unidas de hecho con el trabajador y que convivan con él y que se encuentren debidamente inscritos en las escuelas de las comunidades. Los útiles escolares que la empresa entregará serán los siguientes. Inciso A, 12 cuadernos de 100 hojas, cada uno distribuidos así, 8 con líneas, 2 con cuadrícula grande y 2 en blanco. Inciso B, 6 lápices para los alumnos de primero y sexto grado y 6 bolígrafos para los alumnos de segundo a sexto grado. Inciso C, un borrador, un sacapuntas, una caja de crayones de 12 colores y un estuche de geometría. A los alumnos de primer grado de primaria, la empresa les proporcionará el libro de trabajo, el nuevo sembrador y el libro de estudios sociales correspondientes al grado. Los útiles escolares serán entregados a los padres de los alumnos con 5 días de anticipación a la fecha en que oficialmente deba dar inicio el ciclo escolar. Artículo 6. Salario diferido. La empresa se compromete a dar 1.200 quetzales como bono diferido anual a cada trabajador. Dicho bono anual será pagado el 15 de diciembre de cada año, transferido en cuenta de banco de cada trabajador. Artículo 7. Vigencia del pacto. El presente pacto colectivo de condiciones de trabajo tendrá vigencia por el plazo de 3 años. Los mismos se inician a contar el día 6 de noviembre del año 2025, por lo que el vencimiento será el 5 de noviembre del año 2028. Vencido el plazo establecido sin que las partes efectúen la denuncia en forma legal, se entenderá prorrogado en forma automática el presente pacto por un periodo igual al de su vigencia, es decir, igual al establecido en el presente pacto. Plazo que continuará rigiendo en forma sucesiva si por cualquier circunstancia se omitiera la correspondiente denuncia y la empresa continuara con su En cualquier caso, las disposiciones del presente pacto colectivo de condiciones de trabajo continuarán vigentes en tanto no entre en vigor un nuevo pacto que lo sustituya. Denunciado este pacto por cualquiera de las partes, las mismas de conformidad con la ley están en la obligación de negociar uno nuevo. La negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo deberá iniciarse con una antelación de 6 meses a la fecha del vencimiento de su vigencia. Artículo 8. Cambios de denominación social. Si la empresa cambiara de denominación social o razón social, quien la sustituya hará el reconocimiento al sindicato respectivo como el único representante de los intereses sociales, económicos y laborales de los trabajadores sindicalizados. También acepta que el sindicato respectivo represente a los trabajadores no sindicalizados en relación a sus derechos sociales, económicos y laborales, siempre que los interesados lo soliciten expresamente al sindicato respectivo.
Muchas gracias, señor secretario. Por favor, podría pasar para que las partes puedan firmar el acta correspondiente. Muy bien, habiéndose concluido la fase de conciliación y alcanzado un acuerdo entre las partes, este tribunal remitirá el acta correspondiente a la Inspección General de Trabajo conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código de Trabajo, a efecto de que dicha institución vele por el cumplimiento del instrumento colectivo suscrito. Asimismo, se hace el conocimiento de la parte sindical que puede solicitar la certificación de lo actuado, lo cual se les remitirá continuar con el trámite de homologación del pacto colectivo ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El expediente queda a disposición de la parte interesada, debiendo realizar la solicitud de certificación por escrito, y esta se extenderá dentro del plazo establecido por la ley. No habiendo nada más que tratar, se da por finalizada la presente audiencia, siendo las 20 horas con 45 minutos. Muy buena noche a todos.